Así que, gloria a Dios. Mateo 1:21, nuestro texto dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es importante que no se nos olvide. Van a ser un niño y su nombre será llamado Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La historia bíblica, la historia completa en la Biblia, es una historia de salvación. Es una historia de un rescate. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de que Cristo tenía una misión de un rescate y era venirnos a rescatar a nosotros? La historia expresada maravillosamente en Cristo Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, que Él desciende en su tiempo propicio, ¿verdad? En su tiempo asignado y se encarna. Dios se encarnó, por eso se llama Emanuel, Dios con nosotros. Esto hace que los hombres y las mujeres vean lo que significa que Dios ha venido a encontrarnos, como decía los cánticos que oímos. Él vino a encontrarnos. Interesantemente, el Señor Jesús fue rechazado por las personas que nosotros creíamos que lo iban a recibir. Y fascinantemente fue aceptado por las personas que nadie se imaginó que lo iba a recibir, como pasa hoy día. El hecho es que las personas religiosas estaban buscando al Mesías, pero el Mesías que ellos estaban buscando tenía ya un diseño. Ellos tenían en su mente el diseño del Mesías que ellos querían que viniese. Ellos querían un Mesías que viniera a derrocar la opresión romana y que viniera a darle una seguridad nacional, que los hiciera independientes del opresor, ¿verdad? Y cuando Jesús vino y empezó a hablar y a dirigirse a todas estas personas, quedó claro que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando, que ese no era el Mesías que ellos habían mandado a pedir por catálogo, ¿verdad? Ese no era el que ellos habían mandado a pedir. Ellos estarían esperando a ese Mesías que venía a acabar con todo lo que a ellos les molestaba, pero les iba a dar a todo lo que a ellos les agradaba. ¿Conocen a gente así? Que Dios tiene que quitarle todo lo que les molesta y que Dios tiene que darle todo lo que a ellos les gusta. Ese es su Mesías, ese es el diseño. Esto no es muy diferente hoy. Mucha gente hoy día piensa que realmente está interesada en Dios cuando está interesada en cosas relacionadas con Dios. A ellos les gusta los cánticos, a ellos les gusta la música, les gustan los espectáculos, les gustan los predicadores fogosos, les gustan los predicadores que monten hasta motocicletas en el altar. Eso fue uno en Puerto Rico. Les gusta todo eso, pero desafortunadamente no tenemos esa opción, porque Jesús, cuando Él comenzó a expresar a lo que Él vino, atraía a la gente que para los religiosos eran las personas inadecuadas. Cristo, cuando empezó a hablar con la autoridad que Él tenía de su Padre, atraía a los pecadores, atraía a la gente, a la plebe, según los religiosos de ese tiempo. Al menos eso es lo que ellos decían. Es más, ellos decían, ¿sabes? Así los chismosos, ¿saben? Que come con los pecadores y con los cobradores de impuestos. Yo digo, si hubiesen entendido quién era el Mesías, no estuvieran haciendo esa pregunta, porque es como decir, ¿saben que ese doctor trata bien a sus pacientes y después los cura? Eso suena a queja, una queja absurda, ¿verdad? Y eso era lo absurdo de los tiempos, de esos tiempos, que decían, ¿sabes que está entre los pecadores y come con ellos? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que se atreve? Querían un Mesías que se ajustara a su agenda y no lo podían tolerar, les molestaba. Sin embargo, Cristo en su palabra, en sus actos, en sus hechos, en su ministerio, dejó claro que Él vino a salvar pecadores. Pues entonces, ¿con quién se tenía que relacionar Cristo? Con los pecadores.
podían tolerar. Y eso es exactamente lo que los hombres y las mujeres de hoy les molesta. ¿Saben cómo yo sé que les molesta? Porque si tuviéramos ahora mismo un coro cantando aquí villancicos, traíamos invitados, vengan, a ver un coro, vengan. Si estuviéramos comiendo y haciendo un montón de cosas, ay, traíamos invitados, vengan, que de hecho, para eso son las coinonías, para traer invitados. Pero el empeño que nosotros pusiésemos es lo que yo quiero decir. Pero sin embargo, cuando se le va a hablar, por ejemplo, si le dijeran vamos a comer pastel o hay espacio para el ponche de huevo, el eggnog, ¿verdad? O espacio para la rutina, espacio para la tradición. Ay, pero no me vengas con el mismo cuento del Cristo que salva. Ahí viene otra vez esa señora con el mismo tema, que Cristo salva. Que Cristo salva. Pero hermano, es imposible leer la Biblia sin esa confrontación. Es imposible hablar del Evangelio sin decir que Cristo salva. Es imposible hablar de la Navidad y no decir que Cristo vino a salvar al pecador. Que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Es imposible que hablemos de la Navidad sin hablar de la salvación a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo, mira, en Marcos, Dios nos deja dos ilustraciones, dos cosas que hizo Jesucristo que a nosotros nos sirve de ilustración de a qué vino Cristo. En Marcos, que ustedes saben que el libro de Marcos es un libro porque Marcos iba bien rapidito y nos lleva de un evento a otro, de un evento a otro. Y hay dos eventos interesantes. Está el leproso. Cuando vino el leproso donde Jesús no solamente siente compasión por él y le habla, Jesús lo limpia. El leproso estaba en ese entonces excluido de su familia, desterrado, excluido de la sinagoga, del templo, excluido de la multitud, excluido de poder ir y buscar la presencia de Dios en el templo, vetado del lugar donde podía reunirse con Dios. Estaba separado. El Evangelio registra cómo Jesús, lleno de compasión, no solo oró por él, extendió su mano y lo tocó. Queriendo eso decir que en ese momento que Cristo lo toca, ahora Cristo era ceremonialmente excluido. Ahora Cristo tenía que ser separado, porque lo menos que tú podías hacer era tocar un leproso. En realidad, muchos de nosotros estamos atrapados en esa condición del leproso. Estamos separados de Dios. Estamos separados de su casa. Estamos separados de su servicio. Estamos separados de su palabra. Estamos separados de una relación íntima con Dios a través de la oración. Esa es la condición de muchos de nosotros, igual que la del leproso, separados, aparte, distantes. El hecho real es que Jesucristo estaba proveyendo una ilustración para que nosotros entendiéramos que cuando nosotros estábamos separados de Dios, Él vino a tocarnos, Él vino a alcanzarnos. Él tomó la separación, y vamos a hablar de eso un poquito, con tal de que nosotros pudiéramos estar cerca. El leproso estaba alejado de Dios, y si recuerdan en la cruz del Calvario, en el único momento de toda la historia de la eternidad, hubo un momento de separación de Jesús con Dios cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Cristo tomó todo el pecado del mundo sobre Él, y Dios y el pecado no pueden coexistir. Así que separándose Cristo, nos hizo a nosotros más cercanos a Dios. Esa fue la ilustración que Cristo dejó cuando tocó al leproso. Esa es la ilustración que Cristo nos deja cuando Él desciende a nacer en un pesebre y humanarse, encarnarse para alcanzarnos a nosotros, para estar cerca de nosotros y nosotros poder tener más cercanía con Él. Gloria a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Bueno, fue separado de Dios para tratar y lidiar con
nuestro pecado. Él sufrió el distanciamiento para que nosotros pudiéramos disfrutar la cercanía, las paradojas de Dios, ¿verdad? Las aparentes contradicciones de Dios. Qué lindo es el Señor. En la siguiente historia, la que nos lleva Marcos rapidito, y eso usted lo lee en su casa para que pueda tener todos los detalles, pero ustedes saben que hay una historia de unos hombres que amaban mucho a su amigo paralítico, y estando Jesucristo en ese lugar predicando, estaba tan lleno ese sitio, que la gente se maravillaba con la autoridad que Dios hablaba, que ellos subieron y hicieron un hoyo en el techo, ¿verdad? Para bajar a su amigo paralítico hasta donde Jesucristo. Y esto literalmente sacó a los religiosos, los sacó por el techo, ¿verdad? Literalmente. Jesús y su amigo, su amigo estaba paralizado y se lo trajeron a Jesús. Aquí hay un hombre paralítico que ha sido puesto ante Jesús, y Jesús, que es un hacedor de milagros y ya todo el mundo lo sabía, ¿qué le dijo? Dijo, tus pecados te son perdonados. Y mucha gente, me imagino que su reacción sería, ¿qué? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Nosotros no vinimos aquí para que tú hicieras algo invisible, nosotros queríamos ver una transformación visible, nosotros vinimos aquí por las piernas de mi amigo. Por las piernas de mi amigo, ¿verdad? La gente dice, sé lo que necesito, sé lo que quiero, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, pero en realidad lo que usted necesita es perdón de pecados. Dios, sabiendo eso del paralítico, le dio lo que él necesitaba, porque lo que más necesita el ser humano es perdón de pecados. Y eso fue lo que Dios le dio en ese momento. Y nosotros decimos, yo necesito aquello, yo necesito lo otro, pero en realidad, ¿sabe lo que necesita? Ser perdonado. Ser perdonado es lo que nosotros necesitamos. Fue por eso, por lo que Jesús se preocupó por la condición del hombre, no solo por su condición espiritual, sí, también por su física, lo sanó. Si leemos la historia, que yo les sugiero que lo lean después, vemos que lo sanó de su situación física. Y Dios en esta mañana está preocupado por usted, está preocupado por su condición, Él está preocupado por sus finanzas, Él está preocupado por sus hijos, Él está preocupado por sus matrimonios, Él está preocupado por su salud. ¿Cómo no? Él está preocupado acerca de tu trabajo, de tus papeles, de tus temores, de tus fuerzas, de tu cansancio, ¿verdad? Él está preocupado por tus esperanzas. Por todo eso, Él sabe lo que tú necesitas. Pero también en realidad Él sabe que lo que más necesitamos es perdón de pecados. Y esa es la ilustración más grande del nacimiento de Jesucristo, porque el mismo texto que tomamos en esta mañana dice, y se llamará Jesús porque vino a perdonar los pecados de su pueblo. A eso fue que vino Cristo. Acuérdense que de eso es que yo vengo hablando en los últimos 2 domingos y 3. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A nacer en un pesebre y que le pusiéramos regalitos? No, Él vino a rescatarnos de nuestro pecado, a salvar a su pueblo. Esto es totalmente lo que dice, le dijo el ángel a María, le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué lo salvará? De ellos mismos, de su pecado, de la ira de Dios, de las garras del enemigo, de la muerte eterna. Él vino a rescatarnos, a librarnos de nuestros pecados, lo que significa que Dios salva. Jesús salva. Gloria a Dios. ¿Ves que Jesús no está solo dispuesto a a sanar y salvar? También está dispuesto a salvar y sanar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El escriba dijo, ¿quién puede perdonar los pecados? Esa fue la reacción de ellos. Pero aquí está el meollo del asunto, como el domingo pasado. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Dijeron los escribas. Pues para que te enteres, le dijo Jesucristo, que yo soy Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Solo Dios podía perdonar los pecados. Los que no estaban preparados para aceptar eso fueron las personas que estaban allí. No quisieron ver que era Dios encarnado, Jesús el Salvador. Jesús Salvador. En esta época del año, todos quieren fingir que están buscando a Dios. Que todo lo que hacen es porque Dios nació, ¿verdad? Todo eso. Como si Dios estuviera escondido en una esquinita. Están buscando a Dios ahora en la Navidad porque estaba escondido todo el año. ¿Verdad? Nos preguntamos eso. La historia de la Biblia es lo opuesto a lo que la gente está celebrando, hermano. La historia de la Biblia es que no es que nosotros estamos buscando a Dios, es que Dios vino a buscarnos a nosotros. Esa es la historia del nacimiento, esa es la historia que nos ilustró Jesucristo con el leproso, esa es la historia que nos ilustró Jesucristo con el paralítico. Él es el que viene a buscarnos, a salvarnos, a perdonarnos, a acercarnos al Padre. Ese es lo grande del nacimiento de Jesucristo, que Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos estar eternamente con Él. Gloria a Dios, aleluya. Pero estamos mirando a Dios en lo que no es. Pero le tengo buena noticia. Dios es quien vino a buscarnos y también viene a buscarnos. Vino a buscarnos para que tuviéramos una relación con Él y viene a buscarnos para que moremos con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Él vino a rescatarnos. ¿De qué? Rescatarnos de nuestro rechazo hacia Él. ¿Y cómo lo rechazamos, hermano? Lo rechazamos siendo malos y rompiendo todas las reglas. Pero también lo rechazamos cuando tratamos de hacerlo todo perfecto y seguir todas las reglas. Y yo sé que eso suena disparate, esas son las aparentes paradojas de Dios, porque si Él dijo que vino a salvar al pecador, nosotros caemos en esa categoría. Gloria a Dios, aleluya. Somos personas que nosotros a veces somos las personas que decimos, bueno, si Dios es un Dios bueno y yo hago todas las cosas buenas, pues entonces tiene que tocarme algo bueno. Porque nosotros somos cristianos, nosotros somos de la iglesia, ¿verdad? Así son los religiosos. Pero eso va absolutamente en contra de lo dicho por el ángel y por la palabra de Dios. Dios vino a salvar a los pecadores, nosotros. Por eso nos rescata de nosotros mismos. Nos rescata de que estamos perdidos o nos rescata de que nos creemos que solo nuestros chicharrones truenan. De todo eso Dios nos rescata. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y también ser honestos con nuestros hijos. Y gloria a Dios que no hay nenes chiquitos aquí hoy, ¿verdad? Porque yo me meto en lío cada vez que yo hablo de esto. Pero le voy a decir una cosa, el mensaje de la Navidad que está viviendo la humanidad ahora, ese mensaje es una estrategia todo lo contrario a la de Dios. Porque Santa Claus tiene una lista y dice la canción tradicional que la coteja 2 veces para ver si te estás portando bien. Porque si te portas bien, entonces te va a tocar buenos regalos. Es más, ahora se han inventado un duendecito que lo tienen los padres en las casas para que le monitoreen a los niños a ver si se están portando bien o mal y se lo mueven todos los días para que el niño viva con el temor de que lo van a cachar haciendo algo malo. Y no vaya a ser que le dé un reporte a Santa Claus y le diga, aunque sean 15 minutos antes del venir, que se portaron mal. Esa filosofía es todo lo contrario de la presentación del Evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que Él vino a buscar pecadores buenos y malos, aquellos que lo acepten a Él como su Salvador. La historia bíblica de nosotros que Jesucristo nos ofrece no es por obra, no es porque usted sea bueno o no es porque usted sea malo o haga las cosas mal. Gloria a Dios que no es por obra.
La justificación es por gracia, hermano. La justificación es por gracia. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Obtendrás cosas buenas si te portas bien. Esa es la filosofía del mundo, ¿verdad? Gracias, Señor, que esa no es la filosofía. Escucha, la historia de la Navidad en la Biblia es que el regalo de Dios no está relacionado con tu comportamiento. El regalo que Dios nos dio, que es la vida eterna a través de Cristo Jesús, no tiene nada que ver con tu desempeño. No tiene nada que ver. Es porque Jesús murió en la cruz. Por todo lo que hizo Jesús es que nosotros no somos salvos, no por nada de lo que haga usted. Es que Él murió en la cruz y deja claro que ninguno de nosotros ha sido ni lo suficientemente bueno, ni podemos ser lo suficientemente buenos. Y todos necesitamos que Cristo intervenga en nuestra vida. Todos. Él deja claro que ninguno de nosotros necesita ser lo suficientemente bueno para ser salvos. No hay ni uno bueno, dijo el Señor, solo Dios. Porque Cristo murió por los pecadores. En otras palabras, hermanos, se trata de lo que Cristo ha hecho, no de lo que usted haya hecho. Su salvación no se la ganó usted. No se la ganó usted. Nada, es un regalo, es un don, es por gracia. Ahora, puedo preguntarle, ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de nosotros? Supongamos que estuviéramos tomándonos un cafeíto y yo le preguntara a usted, ¿cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió en la cruz para librarte de la culpa y del pecado? ¿Crees que resucitó de la tumba venciendo el poder de la muerte y así te abre a ti el camino a la vida eterna? Si lo crees, entonces la pregunta es, ¿has pasado esa comprensión de lo intelectual a lo personal, a lo espiritual? Porque si es así, hermano, esta debe ser nuestra oración en este día. Yo le pido al Señor, fíjense, yo le estoy pidiendo al Señor cada rato, Señor, trae gente que oiga el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios que podemos ahora grabar. Y que llegue el mensaje del Evangelio, de la necesidad que tú tienes, que no es física, que no es financiera, que es necesitas perdón de los pecados, perdón del pecado. Y yo le pido a Dios que nosotros como iglesia sintamos el impulso y la necesidad de predicar el Evangelio y de empezar a trabajar, aunque sea una persona este año, y traerlo a los pies del Señor. Es importante que empecemos con nuestra familia. Empecemos con nuestra familia. Vamos a predicarles, vamos a invitarlos. Usted insista, insista, insista. ¿Qué tal si Cristo no hubiese insistido con usted? ¿Verdad? Ahora, ¿en qué eslabón del plan de salvación usted se encuentra? Eso no es importante. Lo importante es que nosotros ahora mismo entendamos que Cristo vino para salvarnos. Que por eso nació. Por eso vino a este mundo como un bebé. Y eso es otro tema que vamos a hablar el domingo que viene. ¿Por qué no vino volando por los aires y cayó ahí? No. ¿Por qué nació humano? Gloria a Dios. Ahí donde nosotros nos encontremos, hagamos esta oración. Primero, quiero que me recuerden que vamos a orar por Sebastián también. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor Jesús, creo que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, como dice tu palabra. Que moriste en la cruz del Calvario para salvarme de mi pecado. Creo que resucitaste y que me invitas a vivir contigo por la eternidad. Lo creo. Creo que tú como Dios perdonas los pecados. Que tú conoces mi condición, que tú conoces mi necesidad. La necesidad del perdón de pecados tú la conoces. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor,
tú me permitas, Padre mío, reconocerte como mi Señor, y así pasar a ser de tu familia celestial. Gracias, Padre, qué lindo eres. Padre, en esta hora yo te pido que tú vengas a morar en mí y que de aquí en adelante mi vida sea transformada, que yo pueda vivir una vida que te agrade, una vida que te honre, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Ayúdame a vivir una vida que te honre, Padre. Cristo, yo soy aceptado por el Padre por tus méritos y no por los míos. Gracias, Padre, que no tuviste en cuenta nuestras bajezas, sino que nos rescataste, Padre mío. Gracias, Señor. Ahora mi vida te pertenece a ti. Hazla tuya, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Maravilloso es el Señor. Padre, en esta hora yo te presento a Sebastián. Señor, yo te doy gracias porque hasta aquí tú te has glorificado. El niño ya pasó la operación, ahora se está recuperando. Yo te pido, Señor, que tú continúes la obra que comenzaste hasta su total recuperación. Y a Tony, Padre mío, dale paz, dale sosiego, aumenta su fe, dale sabiduría, Señor, Padre mío, y síguete glorificando en la vida de ellos y de nosotros. Sabemos que la obra ha sido hecha para tu gloria, para el engrandecimiento de tu nombre. Te damos la gloria a ti, Señor, porque yo sé que la hiciste tú la obra. Gracias porque tú eres el Cristo de los milagros y tú eres el Dios que nos sana. Gracias, Padre mío, gracias yo te doy. Y mira a todos mis hermanos que estén enfermos en esta hora. Yo te presento a mi hermana María, Señor, ten misericordia de esta anciana, Padre. Oh Señor Jesús, a todos nosotros que de una manera u otra tenemos dolores, tenemos algún padecimiento, Señor. Yo te doy gracias, Padre mío, porque tú eres el que nos sostiene. Tú sustentas todas las cosas y tú nos has sostenido. Yo te presento al hermano Salvador de una manera especial, Padre mío. Ten misericordia de ese varón tuyo, Señor. Oh, Padre mío, mira a los doctores. Padre mío, bendícelos, dale sabiduría, guía sus manos. Y que cada uno de ellos, Señor, pueda y haga lo más y lo mejor posible por salvar a cada uno de los pacientes de COVID. Señor, yo te presento a la sobrina de nuestra hermana Noelia, Señor, que está recluida con COVID, al hermano Manuel López, Señor, y a todos los que yo no he mencionado por nombre, pero tú conoces a cada uno de los que nosotros tenemos en nuestra mente ahora mismo y a cada uno de los que están en una necesidad urgente de sanidad. Pero más que nada, Señor, perdona sus pecados, que ellos puedan verte a ti, Señor, como el Jesús que salva, el Jesús que perdona los pecados, el Jesús que vino a rescatar a su pueblo. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te doy gracias porque yo sé que tú siempre escuchas nuestras peticiones. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, bendice, Padre mío, a cada uno de los hermanos, así según prospera su alma, prospérale grandemente, Señor. Padre, nos depositamos en tus manos, nos abandonamos en tus manos. Tú eres nuestro alto refugio, nuestro escondedero. Tú eres, Padre mío, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque esa palabra lo encierra todo. Tú nos salvas. Tú eres nuestro Salvador. Padre, nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vive Jesús. Aleluya.